Seguimos con la novela esta del juicio político. Lo último de lo último, ¿no? Yo quiero ser enfático en señalar de que en este momento hablar de que hay o no hay votos es caer en el plano de la especulación, no lo sé. No me pregunten si hay o no hay los votos, no lo sé, no sabría qué responderles. Pero antes quería darles una información importantísima también, compartirles una información importantísima. Ya la había dado a conocer el profe, y esto tiene que ver con lo que está sucediendo ahora mismo en las vías de la provincia de Pichincha. Primero, decirles que la vía Loag, Unión del Toachi, se encuentra completamente habilitada. Lo que se les sugiere es tener mucha precaución y manejar con mucha precaución. Primero por la condición del tiempo, porque hay presencia de lluvias en algunas zonas, porque siempre hay que manejar con precaución, y lo otro es porque hay sectores, como en el kilómetro 17 de esta vía, en donde se están haciendo trabajos justamente en la calzada, entonces hay que manejar con precaución, pero la vía Loag Unión del Toachi está completamente habilitada. Lo que ocurre en contrapartida es que desde ayer, en horas de la noche, se ha cerrado la vía Mitad del Mundo Río Blanco, conocida también como la vía Calacalí, debido a un deslizamiento de tierra registrado en el kilómetro 72 y el cierre, según lo ha determinado el equipo técnico de la prefectura de Pichincha, durará al menos 48 horas mientras se llevan adelante los trabajos de limpieza de la vía, que de paso les cuento, ya han empezado hoy, desde muy temprano, personal y maquinaria de la prefectura de Pichincha están ya en la zona y están trabajando en las labores de limpieza en este deslizamiento registrado entre el kilómetro 72 y 73 de la vía Mitad del Mundo Río Blanco. Es un deslizamiento de consideración, ¿no?, que es el que ha provocado en este momento el cierre por 48 horas. Así que estar pendientes eh, de lo que ocurra con los anuncios por parte de la prefectura que tienen que ver con la reapertura de la vía Mitad del Mundo Río Blanco, que, como les decimos, se encuentra cerrada en el kilómetro 73. Por acá el Carlitos Minango dice: voy rumbo a la costa, gracias por avisar lo de la LOAC, te escucharé por 94.5. Buen viaje al Carlitos Minango. ¿Está de vacaciones el Carlos? Ah, Esteban, ¿salió de vacaciones del Carlitos Minango? Ah, ya, entonces está de vacaciones, se está yendo a la costa. Carlitos Minango, disfrute. Doña Paola Chafla, que es la presidenta del club de fans, lo va a extrañar. Lo esperamos la próxima semana, renovado en su espíritu a Carlitos. Bien, que tenga buen viaje, Carlitos, por favor. Viaje con mucho cuidado y precaución. Bueno, ahora sí, retomando el tema relacionado con el juicio político. Hay novedades, ¿no? Y yo quiero ser enfático nuevamente. Eh, no sé si hay o no hay los votos. Eso es suerte o muerte, el momento de la votación. Cuando el juicio político en contra de Lazo llegue al pleno de la Asamblea y ahí los 137 legisladores tengan que decidir, conoceremos qué es lo que pasará y va a pasar con el famoso juicio político. Pero lo que sí está ocurriendo es que hay novedades, ¿no? Hay novedades con respecto de el juicio político. Empecemos quizás por lo último en cuanto tiene que ver con comparecencias. Esta declaración o esta revelación bastante polémica que ha hecho el día de ayer el señor Carlos Riofrío, Contralor General del Estado, ante las preguntas que le han planteado los legisladores con respecto de si en este contrato entre Flopec y Amazonas Tanker hubo o no hubo perjuicio al Estado ecuatoriano. Escuchamos un extracto de lo que fue la declaración del Contralor Riofrío. Ustedes hicieron 5 glosas civiles, 3 glosas administrativas, en objetivo general. Es decir, si ustedes pusieron esas glosas es porque si hay un perjuicio al Estado,
Que no lo quisieron poner penal es otra cosa. Porque para otra cosa se hizo un rapidito. Y aquí queda la pregunta, ¿por qué solo pusieron estas glosas administrativas y civiles? Es decir, en definitiva, hay un perjuicio para el Estado. Sí, hay un perjuicio al Estado. Eso es lo que señala el informe y se glosó los 6.149.000 del último comentario y 2 glosas adicionales, una por $683.555 y otras 60.689 que están confirmadas en la Contraloría. Bien. Hubo glosas y el señor Riofrío le responde al legislador Combs Córdoba que sí, que en efecto hubo un perjuicio al Estado ecuatoriano en este contrato por más o menos 6 millones de dólares. Sin embargo, y esta es una nota que está recogida en la web de Radio Pichincha, ustedes la van a encontrar ahí, Contraloría consideró que no hubo responsabilidad penal en caso Flopec, aunque eso sí constó en un informe borrador. Y esto es sorprendente porque fíjense ustedes que la Contraloría, que hoy está en manos de Riofrío y que además fue él posesionado por Pablo Celi, el contralor del Trujillato y que fue parte de todo ese entramado para la persecución, era una Contraloría que emitía informes con indicios de responsabilidad penal por la compra de suministros de oficina, o por las órdenes para reencauchar llantas, o cosas tan absurdas como las que les acabo de citar, o más absurdas que estas. Ya, esta Contraloría emitió informes con indicios de responsabilidad penal forzados, solo y con el único afán de perseguir a personajes que habían sido cercanos al gobierno de Correa o al expresidente Correa. Hubo gente que fue a parar a la cárcel, que fue perseguida, que se vio obligada a contratar abogados, a hipotecar sus patrimonios familiares y personales para poder pagar abogados y defenderse por informes con indicios de responsabilidad penal que, como les digo, habían sido forjados y que después eran procesos que terminaban cayéndose porque no había ni argumentos, ni sustento, ni nada por el estilo. Entonces ahora resulta que hay un perjuicio de 6 millones de dólares, que no estamos hablando de compra de papel, ni compra de tinta para impresoras, ni nada, no, de eso. Estamos hablando de un perjuicio de 6 millones de dólares para el Estado ecuatoriano y resulta que eso constaba en un informe borrador, pero nada más. El contralor Riofrío explicó que fue la unidad de patrocinio la que consideró que no hubo elementos para determinar una responsabilidad penal pese al perjuicio de más de 6 millones de dólares al Estado. El contralor subrogante Riofrío explicó que hubo un proyecto de informe sobre el examen especial a la gestión de Flopec, en el que constaba que sí hubo responsabilidad penal por el perjuicio de más de 6 millones de dólares. Sin embargo, otra área de la Contraloría consideró que los hallazgos no eran suficientes. La auditoría y elaboración del informe sobre el examen especial se hizo en la época del ex contralor Pablo Celi, ahora privado de libertad por desvanecimiento de glosas. Así lo dejó en claro Mireya Pazmiño, una de las interpelantes en el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, en su intervención en el cuarto día de la fase de prueba. Lo hizo al consultar a Riofrío de por qué la Contraloría archivó el informe borrador elaborado por Carlos Varela, exdirector de Auditoría de Transporte, Vialidad e Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria. En él sí determinaba una responsabilidad penal por el perjuicio de 6.1 millones de dólares. Bueno, acá lo que tenemos es nuevamente al Contralor Riofrío convertido en un aliado incondicional del presidente Lasso. Y digo, la pregunta que muchos nos haremos en este caso, como en otros, como en el de los Pandora Papers, donde también Riofrío actuó beneficiando al presidente Lasso, quien había sido incluido en una investigación periodística internacional como
uno de los personajes políticos influyentes, en este caso presidente de un estado como el ecuatoriano, en poseer inversiones en paraísos fiscales. La pregunta que seguramente ustedes y yo nos estamos haciendo en este momento es: la Contraloría General del Estado, que es supuestamente y en teoría el organismo que se encarga de velar por el buen uso de los recursos públicos, el Contralor, que es el juez de cuentas del Estado, trabaja para cuidar, para velar por justamente ese buen uso de los recursos públicos, o en este momento él trabaja para velar y cuidar de la reputación del presidente Lasso, a quien Río Frío ha dado muestras de ser absoluta y completamente leal y obsecuente? Ahora, les pregunto también, ¿no será que al inobservar estas cosas y no dar lugar a que se emita ese informe finalmente con indicios de responsabilidad penal por el perjuicio que habría sufrido el Estado ecuatoriano por más de 6 millones de dólares, ¿no será que el señor Río Frío y la Contraloría que él lidera incumplieron funciones, y ese incumplimiento de funciones no será tal vez pretexto como para que la Asamblea en este momento se siente a analizar sobre la necesidad también de enjuiciar políticamente al señor Río Frío, porque no está trabajando para velar por los intereses nacionales, sino por los intereses de un gobierno, o peor aún, de una persona en ese gobierno? Son dudas que quedan, ¿no? Lo que está clarísimo acá es que hay personajes que llegan a la función pública no para cuidar del patrimonio de todos, sino para obedecer y ser obsecuente con unos cuantos o pocos. Ese sería el papel que está cumpliendo actualmente el Contralor Río Frío. Bien, en Ecuador hace algunas semanas se ha venido comentando y se ha venido... Por acá me envía, gracias al señor Coral, mensaje de doña Yuri Morejón, que la quebrada a la que yo estaba haciendo alusión, en donde hay la acumulación de agua en la calzada, gracias René, muy amable el cafecito, está ubicada entre Carapungo y Llano Chico, exactamente, no conocía el nombre específico del lugar, y me dice que la quebrada se llama Chaquisca Huayco, y cuando llueve es frecuente que hay esta acumulación de agua. Entonces al municipio, por favor, ir a la quebrada Chaquisca Huayco y encargarse de solucionar ese problema, porque hoy ha sido un conductor que ha sufrido un accidente, mañana pueden ser más, si es que no solucionan este problema. Ya les digo, no sé si se trata de limpiar una alcantarilla o limpiar las canaletas o las cunetas estas que hay ahí en la vía para que el agua que se acumula cuando llueve pueda fluir. Pero muchísimas gracias a doña Yuri Morejón por ese dato importantísimo para ubicar el lugar donde había ocurrido este accidente hoy en la mañana en la Simón Bolívar, y que las autoridades municipales puedan acercarse a dar solución. Volvemos al tema del juicio. En medio de esta coyuntura y del trámite de este proceso político, juicio político, hay que hacer énfasis en eso, ¿no? Este no es un juicio ordinario, este es un juicio político, la discusión es política. Acá no, la Asamblea no debe buscar la prueba para que Lasso sea sentenciado, no. Estamos hablando de la responsabilidad política que habría tenido, en primer lugar, el presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre el mal manejo de empresas públicas, concretamente Flopec. Y, como les digo yo siempre, remontémonos al origen de esta situación y de esta polémica, y no es únicamente el contrato de Flopec. Como empezó esto, es muchísimo más grande el problema como para únicamente delimitarlo a este asunto del contrato con Flopec, ¿no? Pero en medio de esta coyuntura, hace algunos días se emitieron alertas con respecto de la postura que asumirían determinadas bancadas o
miembros de esas bancadas con respecto de el juicio político y su decisión de votar a favor o en contra de este proceso de juicio político. Y se hablaba de que habían 3, 2, no sé cuántos legisladores de X, Y, Z bancadas que estarían siendo susceptibles de caer en la tentación de votar a favor del presidente Lasso, de que no sea destituido, y en contra del proceso de enjuiciamiento político que se está llevando en la Asamblea. Eso también, digamos, de alguna forma puede caer en el plano de la especulación, pero deja de ser una especulación cuando, por ejemplo, se revelan audios como el de la señora Velázquez, que no es asambleísta, ella es subcoordinadora de Pachacutic, pero es un personaje político vinculado a la bancada de Pachacutic y también al movimiento indígena. Recordar que la señora Velázquez hoy mismo aspira a ser la coordinadora política de Pachacutic, para lo cual está terciando en una elección junto a Guillermo Churuchumbi, exalcalde de Cayambe, ex candidato a prefecto de Pichincha, y Jorge Herrera, expresidente de la CONAIE. ¿Ya? Entonces, deja de ser un rumor cuando hay estos audios en donde ella, en conversación con la gente de su bancada, dice: señores, acá no vamos a venir a contentarnos con puestitos o el hueso, sino que nos tienen que dar ministerios y ministerios completos. ¿Ya? Pero eso lo está diciendo ella a sus compañeros de bancada. Ahora, no sabemos si es que esa conversación trascendió a otro nivel, o sea, si esos términos de conversación ella los llevó adelante con un ministro del gobierno de Lasso o con un alto funcionario o delegado del gobierno de Lasso. No lo sabemos, yo no lo sé, no puedo afirmar, pero nos queda sembrada ya la duda cuando ella les manifiesta esto a sus compañeros de bancada o de partido. ¿Ya? Pero hay otros hechos reales. Uno, que, digamos, da lugar también a la especulación y al rumor, pero no a la certeza, que es aquella declaración del ministro Cucalón, y esto, digamos, lo sabemos porque él lo dice, lo conversa con otros medios. Acá el ministro Cucalón no ha querido venir, no quiere venir, y ningún otro funcionario del gobierno tampoco creo que quiera venir. Bueno, problema de ellos. Acá las puertas de la radio están abiertas, cuando gusten, señores, pero ya yo por lo menos pedirles que vengan no les voy a pedir, me da igual si vienen o no vienen. Entonces, en otras entrevistas con otros periodistas y otros medios, Cucalón ha dicho: estamos conversando con legisladores de otras bancadas que no son necesariamente Creo y el BAN, y les estamos dando argumentos. Bueno, hoy los argumentos están dando resultados. Argumentos. Ayer yo les decía, de momento yo no sé cuántos votos hay, lo que sí sé es que los 47 de la Revolución Ciudadana están ahí, los de UNES. Ayer UNES sacó otro comunicado, que ya no fue tan comentado y que no dio lugar a tanta especulación como el comunicado de la tarde o noche del miércoles, que ese sí dio lugar a que, bueno, ya se cayó el juicio, es que ya no hay los votos, sino es que el de ayer dijeron: están aquí nuestros 47 votos, pero ese ya nadie comentó. Igual, no es que yo esté aquí poniendo las manos al fuego por los señores de UNES, no, pero ellos han sido mucho más claros, mucho más de frente en decir: aquí están los 47. Ahora, que de esos 47 puede haber uno o dos que se puedan torcer, ya es cuestión de cada uno, ¿no? O sea, no voy a poner las manos al fuego por una bancada donde hay 47 almas que tienen expectativas, sentimientos, emociones, unas diferentes de las otras. Es problema de cada uno también, ¿no? Y el partido tampoco, en un momento dado, no podrá responder por la actitud de uno de los 47, por supuesto. Pero ellos han dicho ayer: aquí están los 47 votos de UNES, ¿ya? Ahora, en medio de la discusión, ¿y por qué pero se dan cuenta, ¿no? Yo ayer les decía, a los de UNES sí, o a la Revolución Ciudadana, todo el mundo regresa a verles para pedirles cuentas, ¿no? Y es como que todo pasa por la Revolución Ciudadana y por UNES. ¿Sí vieron que ayer no fue de UNES que salió un legislador y dijo: ay, queda el Partido Social Cristiano, nos vemos? Bien, fue Javier Ortiz,
del Partido Social Cristiano, que con una carta dirigida al ingeniero Alfredo Serrano, ha dado a conocer al país su intención y su decisión de separarse de la bancada y del Partido Social Cristiano. Mis actuaciones en la vida pública y mi calidad de asambleísta por la provincia de Esmeraldas siempre han sido transparentes y a favor de los intereses ciudadanos, jamás a favor de intereses particulares. No fue en vano que en el año 2021 en las elecciones generales obtuve un total de tales votos. Y bueno, al interior de la asamblea he formado parte de la bancada del PSC y aliados, donde he apoyado todas las decisiones y votaciones que han implicado una mayoría en la calidad de, una mejoría en la calidad de vida de los ecuatorianos y del desarrollo del país. En el último tiempo, y ojo a esto, han existido cambios al interior de nuestro bloque y a partir de ahí las decisiones que antes se tomaban mediante acuerdos pasaron a hacerse por amenazas. Él habla de amenazas dentro de la bancada del PSC. Como lo puedo demostrar, algo inaceptable que ha afectado el ámbito interno. Esto ha provocado que se exponga de manera innecesaria y arbitraria mi imagen como persona y legislador respecto a decisiones que se deben tomar en la asamblea, adelantándose así a hechos respecto de los cuales no se me consultaron antes. Ante tales acontecimientos, se me hace imposible seguir perteneciendo al Partido Social Cristiano y a su bancada en la Asamblea Nacional, pues como he expresado, estas prácticas incorrectas laceran en gran forma al propio bloque y a mí como asambleísta. Seguiré legislando y fiscalizando, ahora de manera independiente, para seguir sirviendo a los ciudadanos, principalmente de la provincia de Esmeraldas, que actualmente sufre el azote inusitado e inédito de la delincuencia y del crimen organizado y que el gobierno actual no ha encontrado solución. Bien, el señor Ortiz, Javier Ortiz, ex integrante de la bancada del Partido Social Cristiano, les ha dicho bye bye, se va. Minutos después de eso, el Tribunal Nacional de Disciplina del Partido Social Cristiano decide expulsarlo, pero para expulsarlo el señor ya había decidido él mismo, voluntariamente e individualmente, salir del partido. Y en el comunicado, el PSC y su Tribunal de Disciplina dice: la conducta del expulsado evidencia la falta de consistencia ética e ideológica y la claudicación en la lucha por la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y especialmente de los más pobres, misión que ha sido y es permanente en todos y cada uno de los actos del Partido Social Cristiano. ¿Qué se sabe por declaraciones que han dado también integrantes del PSC? Que el señor Ortiz, y esto tengo entendido que lo mencionó en una entrevista Esteban Torres, el jefe de la bancada social cristiana, el señor Ortiz es esmeraldeño y no es un secreto para nadie que Esmeraldas está atravesando hoy un momento muy difícil y complejo por la ola de inseguridad que hay. Habría recibido amenazas y que, digamos, la única persona o el único organismo en capacidad de brindarle seguridad a una persona que recibe amenazas de mafias o de grupos delincuenciales o criminales o lo que sea, es del Estado. El Ejecutivo en este caso, que es el que tiene el monopolio de la fuerza pública. Entonces, es el gobierno quien tiene que concederle al señor Ortiz seguridad a través de la Policía Nacional, qué sé yo. Y que esa condición o esa seguridad de parte del Estado habría estado condicionada, eso es lo que ha dicho Esteban Torres, quien junto a Luis Almeida han señalado al ministro Cucalón, a un embajador, ex militante del Partido Social Cristiano como el señor Del Chopo, y también a legisladores como Vanegas y Villavicencio como los grandes operadores, ¿ya?, de este operativo que se ha armado para desarticular y para desmantelar a una aparente mayoría que había para procesar el juicio político en contra de Lasso. Entonces hoy el Partido Social Cristiano sufre una baja confirmada, la salida del señor Ortiz, además él lo ha manifestado en una carta que ha sido pública. Se habla de que otra legisladora más de la provincia del Guayas, de apellido Narváez, también del Partido Social Cristiano, a esta hora estaría
ya más afuera que adentro del PCC, y eso implicaría también más del lado del gobierno y del presidente Lasso en una eventual votación del juicio político. A esto también se suma hechos que ya son, digamos, de dominio público y concretos, a propósito de un mensaje que recibo. Movimientos en diferentes secretarías, ministerios, gobernaciones que habrían sido concedidas a X personajes pertenecientes también a X organizaciones políticas, movimientos y partidos. Eso está ocurriendo en medio del trámite del juicio político. El solo hecho de que exista un pronunciamiento como el del asambleísta Ortiz en medio de un juicio político al presidente de la República, igual que el asunto este de los comunicados y totales, dan lugar a muchas especulaciones y teorías que se pueden formular. Pero acá hay un hecho concreto. Ortiz se aleja del Partido Social Cristiano y el Partido Social Cristiano junto a UNES han sido quienes han empujado este proceso de fiscalización en contra del presidente Lasso. Creo que no necesitamos ni siquiera ser mal pensados como para entender cuál es el mensaje que lleva consigo esta carta de desafiliación, de separación o de renuncia a la bancada del Partido Social Cristiano, porque la coyuntura además es muy clara. ¿Hay una operación política para desarticular el juicio político? Evidentemente que la hay. Los propios miembros del Partido Social Cristiano, empezando por Alfredo Serrano, su presidente, Luis Almeida, legislador, Esteban Torres, jefe de la bancada, han señalado al ministro Cucalón, a Pascual del Chopo y a otros miembros del gobierno e integrantes de bancadas específicas en la Asamblea como los famosos operadores políticos de esto. Son ingredientes que se van sumando a este escenario de caos político que vive el país y que ojalá se resuelva lo más pronto posible, pero se resuelva bien, no para una, dos, tres bancadas, y no que se resuelva bien para el gobierno y los simpatizantes del gobierno. Porque yo sí voy a ser enfático en algo que les decía antes de ayer. Delante de las narices de Lasso, delante de las narices de UNES, del PCC, de Pachacutic, de Creo, o de la Izquierda Democrática, de quien sea, está el Ecuador. Y los destinos de todo un país, con 18 millones de ecuatorianos. Y acá no está en juego únicamente la estabilidad o no de un gobierno que ha hecho todo para generarse el caos y la inestabilidad que hoy vive y que hoy enfrenta, se la ha provocado el propio gobierno, al no encargarse de las cosas más elementales y básicas como para dar tranquilidad a la población. Pero todo esto, no tiene que ver únicamente con que Lasso siga o no siga en el poder. Tiene que ver con que el Ecuador tiene que tomar un rumbo. Y ahí sí, responsables serán todos, absolutamente todos, los que voten a favor, los que voten en contra, en este juicio político, que insisto, tiene que ver con el Ecuador más que con la condición o no de presidente de Guillermo Lasso.